10 alimentos que transformaron la historia de la humanidad. Desde el inicio de los tiempos, conseguir alimento ha sido indispensable para la supervivencia y evolución de la especie humana. Más allá de saciar el hambre, algunos productos alimenticios han desempeñado papeles tan destacados que literalmente cambiaron el curso de la historia. En este artículo exploramos 10 comidas y cultivos clave sin los cuales el devenir de la civilización habría sido muy distinto. El trigo, fundamento de las primeras ciudades hace unos 10.000 años, en el creciente fértil de Oriente Próximo comenzaron a domesticarse los primeros cereales. Especies como el trigo o la cebada pasaron de ser hierbas silvestres a cultivarse controladamente. Esto permitió tener excedentes de grano para mantener a grupos de personas que dejaron de ser nómadas y construyeron los primeros poblados permanentes. Así surgía la agricultura y la civilización tal cual la conocemos, gracias al trigo como principal sustento. El arroz, crucial en las sociedades asiáticas, pocos alimentos han moldeado tanto una región como el arroz en el continente asiático desde hace milenios. Originario probablemente del sudeste asiático, el arroz se extendió hasta convertirse en la espina dorsal de países enteros como China, India, Tailandia o Japón. Más que un mero alimento, en Asia el arroz enraizó culturas, tradiciones y modos de vida. Su siembra en tierras inundadas permitió mantener grandes concentraciones de habitantes, dando forma al carácter colectivista de estas sociedades. La caña de azúcar fue otro cultivo determinante. Traída desde el sudeste asiático a Europa tras las cruzadas en el siglo XI, su alto valor como endulzante hizo que se implantasen enormes plantaciones en las islas del Atlántico. Esto dinamizó el llamado comercio triangular, por el que navíos mercantes y esclavos cruzaban en 3 trayectos el océano transportando azúcar, personas y después productos manufacturados. Este frenético intercambio impulsó el desarrollo del capitalismo mercantil. La papa y el fin de las hambrunas cíclicas. Este humilde tubérculo originario de los Andes fue introducido en Europa en el XVI. Al principio se usó más como planta ornamental que para comer, pero cuando las cosechas cerealistas fallaban, la versátil papa alimentó a la población evitando hambrunas masivas. Gracias a esto la papa fue extendiéndose ampliamente, al permitir sustentar dietas de países enteros y mayor demografía. De no ser por la papa, las crisis agrícolas y las hambrunas habrían seguido siendo cíclicas en Europa. El cacao, divisa económica de poderosos imperios. El cacao no solo era apreciado por su delicioso sabor, sino que en Mesoamérica se usaba también como moneda de cambio. Los mayas y aztecas lo empleaban en transacciones comerciales e impuestos. Incluso a veces se pagaba parte del salario a los trabajadores en cacao. Este intercambio extendió el uso del cacao, hasta que los europeos descubrieron también su exquisito sabor y comenzaron a importarlo masivamente desde sus colonias americanas. El dulce aroma del cacao terminaría así seduciendo al mundo entero. El tomate, de fruto venenoso a alimento básico original del continente americano, tras su llegada a Europa el tomate fue considerado durante años una planta tóxica y ornamental, incluida en jardines aristocráticos sin saber que era comestible. Hasta bien entrado el siglo XIX no se empezó a incorporar tímidamente a la cocina mediterránea. Italia fue la primera en sacarle el jugo gastronómico al tomate. De aquí su cultivo y consumo se extendió al resto de países. Hoy el tomate es pilar fundamental en infinidad de platos emblemáticos, gracias a que alguien se atrevió a comer esta hortaliza. El curry y las especias, motores de conquistas ya usado en la India desde el 2500 a.C., el curry comenzó a popularizarse en Occidente durante el Imperio Británico de la India. Junto con otras especias como la pimienta, la canela o el jengibre, fueron la obsesión de reinos europeos en los siglos XV y XVI, impulsando expansiones territoriales y desarrollo de rutas comerciales con Asia. La hegemonía de los imperios portugués y holandés se basaba en mantener el monopolio de las especias, tan preciadas que movieron enormes flujos de riqueza e inspiraron incluso obras literarias como el Diario de Colón. El café, combustible intelectual de la Ilustración originario de Etiopía, el café se extendió por mundo árabe en el siglo XV para luego llegar a Europa, donde en el XVII comienza a establecerse la tradición del café como punto de reunión social e intelectual. Los grandes pensadores de la Ilustración tenían en el café un lugar de debate que impulsó los ideales que luego desembocaron en movimientos como la Revolución Francesa. Lugares como el Café de Procope en París se consideran fábricas de ideas donde se moldearon conceptos políticos modernos. ¿Quién sabe cómo habría sido la historia occidental sin un buen café entre sus protagonistas? La vainilla, el sabor del postre perfecto. La vainilla originalmente solo crecía en México, usada por aztecas y mayas. Los españoles la llevaron a Europa en el siglo XVI donde su intensa esencia causó furor para endulzar chocolate.
pero no fue hasta mediados del XIX que el químico alemán Wilhelm Harmen descubrió cómo sintetizar vainillina para producir vainilla artificial, abaratando un producto hasta entonces solo al alcance de reyes. Esto popularizó la vainilla como ingrediente clave en repostería, helados y otros postres dulces. Hoy día protagoniza casi cualquier preparación golosa junto con el chocolate, gracias a la alquimia de Harmen. El té, la infusión global por excelencia. Casi la mitad de la población mundial bebe té a diario. Originaria de las montañas de China y el Tíbet, esta bebida se extendió con fuerza durante siglos entre diversas culturas orientales, cargada de rituales y tradiciones. Los portugueses empezaron a introducirla en Europa en el siglo XVI y para el siglo XVII los británicos desarrollaron una consolidada cultura del té. Desde entonces su consumo no ha parado de globalizarse. Hoy es la infusión por excelencia, adaptada a identidades nacionales tan diversas como la marroquí, argentina o la misma British culture. Todo un icono de la globalización. Estos son solo algunos ejemplos de cómo, según qué sustento básico se cultiva, comercia o populariza en cada época, así se influyen también los destinos de naciones enteras. Algo tan sencillo como los productos que llevamos a la mesa pueden contener increíbles claves que explican cómo hemos llegado a ser quienes somos.